El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Y este pasaje nos relata el episodio muy conocido donde Jesús camina sobre el mar para encontrarse con los discípulos. ¿Sí? Él se apartó a orar, buscó un lugar solitario y los discípulos estaban en la barca. No había manera de llegar hasta allí, pero Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que hizo todas las cosas. La Biblia dice esto: Él hizo todo, los cielos y la tierra, y todavía los cielos y la tierra se mantienen por la influencia y el poder de Jesucristo. Así que para Él era algo muy sencillo empezar a caminar y caminar por encima de las aguas hasta llegar a la barca que estaba en el medio del mar de Galilea. Aquí se produce toda una situación, claro, porque los discípulos ven venir una persona caminando por encima de las aguas. Imagínense, ¿no? Realmente vieron que en el campo y en el mar siempre hay montones de historias, ¿no? Entonces empezaron a gritar y seguramente a mencionar algunas cosas que ellos como pescadores y gente del campo también conocían, todos asustados por la situación de que Jesús viniera caminando sobre el mar. Sin embargo, el Señor les habla, los tranquiliza, y ahí sucede algo muy interesante, que es lo que quiero que meditemos en este día. Pero antes de esto, vamos a leer versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, Mateo 14:22, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida entonces la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo que yo le decía, Jesús mandó a los discípulos que vayan hasta la otra ribera y él se quedó allí orando en un monte aparte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Había despertado una tormenta, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Para Jesús la tormenta era una circunstancia que no tenía mayor valor. Él estaba orando, no dejó de orar, no dejó de hacer lo que tenía que hacer, y cuando consideró que tenía que volver a la barca, volvió. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Bueno, con esas historias que la gente cuenta, ¿no? ¿Verdad? Y dieron voces de miedo, estaban asustadísimos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro, y acá el versículo que quiero resaltar, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, pensaba: ¿qué inspiraba Jesús en la vida de estos hombres toscos, sin preparación, sin estudios? Porque eran gente simple, de trabajo, levantarse bien temprano para trabajar, o en la noche para pescar. Es decir, gente que no era de las personas, de los filósofos, los pensadores de la época. Sin embargo, esta gente, y acá vemos puntualmente a Pedro, eran inspirados por Jesús. ¿Inspirados a qué? A más. Él creía que con Jesús podía hacer más cosas de las que habitualmente él hacía o podía hacer. Es interesante que él y si dijera esto: si tú eres Jesús,
yo puedo caminar también sobre las aguas. Muchas personas por ahí pensarían, bueno, si eres Jesús, bueno, hace algo para que nos demos cuenta, para que nos tranquilicemos. Sin embargo, Pedro se vio con la capacidad de hacer lo que Jesús estaba haciendo. Él se veía a sí mismo como alguien potenciado por Jesús. Él podía lograr más cosas. Y esto es justamente lo que la fe realiza en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, nosotros sabemos que a través de Jesús nosotros podemos hacer muchas cosas que sin Jesús no la haríamos. Entendemos que el poder de Jesús es tan grande, tan poderoso, que puede obrar en nuestras vidas para que nosotros hagamos cosas que jamás imaginamos que podíamos hacer. Imagínense, Pedro, un pescador, conoce el mar, conoce los barcos, conoce todo esto y sabe muy bien que él no podría caminar sobre el mar. Él no podía hacer lo que Jesucristo estaba haciendo, pero como Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene el poder para otorgárselo a quien Él quiere, entonces le dijo, si eres Jesús, hay una manera para que yo sepa que vos sos Jesús. Déjame caminar a mí también sobre las aguas. Da la palabra para que yo camine. Tal vez, no sé si usted llega a comprender lo que yo le estoy diciendo, pero he visto a tantas personas que cuando conocen a Jesús se abren su corazón ese pensamiento de que ahora pueden lograr tantas cosas, pueden alcanzar cosas imposibles. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en su vida. El apóstol Pablo lo dijo claramente y lo resumió en un versículo muy cortito que tenemos allá en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y ese todo lo puedo no es algo soberbio. No es algo que dice, bueno, no, yo todo lo puedo porque soy una persona muy capaz, muy inteligente. No, no, no. Él está diciendo, es Jesús el que me da la fuerza, es Jesús es el que me potencia, es Jesús el que me conduce, el que a través del poder de Él yo hago cosas, alcanzo cosas. Y mis hermanos, eso es lo que nos da la fe en Jesucristo. Tal vez estás pasando algún momento difícil donde las circunstancias son tan apremiantes. Las circunstancias son tan difíciles, tan complicadas, y nosotros estamos pensando de qué manera salir y buscando allí algún consejo, bueno, ahí estaba leyendo el diario por internet y bueno, la hija de una actriz muy, muy conocida dice que tenía problemas, ella, entonces está saliendo de esos problemas a través de psiquiatras, psicólogos y brujos. Y con esa mezcla está tratando de salir adelante de las situaciones que ella tiene que enfrentar. Y cuando yo leía esto, pensaba, con Jesucristo sería todo diferente. Porque Jesús hace que nosotros seamos mejores. Jesús hace que nosotros seamos potenciados, seamos mejorados. Tal vez nuestra comparación tiene que ver con alcanzar metas económicas, alcanzar metas de negocios, ¿no? De una persona que se supera a sí misma, es aquella persona que ha logrado cosas económicamente, ha sido una emprendedora, ha creado una empresa, ha dado trabajo, y ese es el pensamiento de este mundo, pero el Señor Jesucristo a algunos le ha dado alguna empresa, pero no es lo que más hace, sino la capacidad nos da de vivir una vida completamente diferente. Hay muchas cosas
que hay gente que tiene un montón de dinero, que ha logrado tantas cosas y después su familia es un desastre, su vida es un desastre, necesitan drogas para poder seguir adelante, necesita esto. Y cuando alguien tiene a Cristo en el corazón, sabe que todo eso no lo necesita. El Señor inspira una fe en las personas, que las personas sienten que con Jesús pueden hacer lo que humanamente no tienen la capacidad. Y yo creo que eso es el mensaje que nos da Pedro. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Si tú eres Jesús, yo voy a ser mejor. Yo voy a ser mejor. Yo voy a hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer. Y el apóstol Pablo lo dijo ya a los últimos tiempos de su vida, diciendo: yo todo lo pude hacerlo, todo lo puedo hacer con Cristo que me fortalece. Cristo es ese Dios que hace de nosotros una persona completamente diferente. No importa quiénes éramos, lo importante es lo que somos ahora. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el Señor las ha hecho todas nuevas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor, porque contigo somos potenciados, contigo, Señor, podemos lograr cosas que no lo podíamos haber hecho humanamente, Señor. No teníamos la capacidad, no teníamos tal vez la inteligencia, no teníamos tantas cosas, éramos carentes de tantas cosas por causa de la vida, por causa de nosotros mismos, de nuestro pecado, Señor. Pero cuando tú viniste a nuestra vida, todo cambió. Todo cambió, Señor, y una luz, Señor, ilumina nuestra mente de tal manera, Señor, que nosotros vemos que podemos hacer cosas que antes no podíamos alcanzar. Señor, como bien dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo oro por aquellas personas que en este momento le falta fe para creer, Señor, que contigo pueden alcanzar todo aquello que humanamente no podrían lograrlo. Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro vigor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.